cuando llegaste tú. Sé que en ti volví a nacer, lo puedo reconocer. Hoy te quiero agradecer. Cuando llegaste tú, mi corazón se llenó de tu amor y tu color. Y ahora estás dentro de mí, y ahora en ti puedo vivir. Jesús, te has convertido en mi canción, la melodía del corazón. Y solo a ti debo lo que soy. Mi voz la rindo a ti en adoración. Tú mi refugio en la aflicción. Tus ojos en mí puestos están. Las notas de tu dulce voz, en tu palabra encuentro yo. Me guías a tu voluntad. Los acordes de tu corazón me llenan de tu pasión. Y ahora estás dentro de mí, y ahora en ti puedo vivir. Jesús, te has convertido en mi canción, la melodía del corazón. Y solo a ti debo lo que soy. Mi voz la rindo a ti en adoración. Tú mi refugio en la aflicción. Tus ojos en mí puestos están. Jesús, te has convertido en mi canción, la melodía del corazón. Y solo a ti debo lo que soy. Mi voz la rindo a ti en adoración. Tú mi refugio en la aflicción. Tus ojos puestos están. Buenas noches, mis hermanos. Dios les bendiga. Es un privilegio grande hoy estar aquí para compartir entre mi esposa y yo una porción de sus palabras. Buenas noches, hermanos, Dios les bendiga. Es un privilegio grande estar en esta noche compartiendo con cada uno de mis hermanos la palabra de Dios. Le damos gracias primeramente a nuestro Dios
y a nuestros pastores por este privilegio tan grande. Amén. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a darle gracias a Dios por este momento. Amado Dios, poderoso Rey, te damos gracias una vez más, Señor, por tu misericordia, por tu amor y tu bondad, Señor. Gracias por tenernos en este lugar, amado Señor. Gracias doy por cada hermano que se encuentra esta noche conectado, Dios, para escuchar tu mensaje, Padre. Y a aquellos que hasta ahora se están conectando, también le damos gracias, Señor. Padre, que seas tú hablando a nuestras vidas, que seas tú hablando a cada corazón, Señor. También te quiero dar gracias por mis pastores, Señor. Gracias por la familia pastoral, Señor, por sus hijas, por sus nietos, por sus yernos. Padre, te damos gracias y le pedimos, oh amado Rey, que sea tu Santo Espíritu en cada uno de ellos, Señor. Que sea tú guardándolos, que sea tú dirigiéndolos cada día más y más, Señor. Padre, te pedimos que blindes este lugar, Señor, con un cerco de ángeles y arcángeles. Padre, que toda palabra dirigida sobre nuestros pastores, sobre este lugar, la rechazamos en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Reprendemos todo espíritu de brujería, de hechicería en esta hora, Padre. Padre, te agradecemos porque sabemos que tú estás en este lugar, que tú estás con cada uno de mis hermanos, que está con nuestros pastores, Señor. Te agradecemos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén, Señor. Bueno, mis hermanos, esta noche Dios me ha permitido compartir una porción de tu palabra, Señor. El mensaje que hoy traemos lo hemos titulado Mi cuerpo debe ser un sacrificio vivo delante de Dios. Amén. Hoy vamos a Romanos capítulo 12, versículo 1 al 3. Mi esposa nos va a hacer el favor de leerlo. Amén. Leo la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo, con la autoridad y potencia del Espíritu Santo. Amén. Dice, deberes cristianos. Así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. ¿Por qué hemos titulado el mensaje así? Porque muchas veces nosotros nos equivocamos, decimos que es solamente el corazón el que Dios ve, pero resulta que estudiando la palabra, Dios nos dice que es el cuerpo el que tenemos que presentar en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Por eso debemos siempre tener presente eso. Y Pablo, en el capítulo 6, un poquito más atrás, Pablo nos da una explicación detallada de aquellos pasos que nos llevan a la santificación. Amén. Vamos a estar leyéndolo, pues es larguito, pero... Dice Romanos capítulo 6, dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo,
creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive para Dios, vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en vuestras concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Amén. Amén. Nosotros como cristianos debemos de tener en cuenta esos pasos en los cuales Pablo nos enseña cómo debemos buscar la santificación o seguir la santificación. En el capítulo 12 de Romanos ya nos extiende Pablo, es una invitación. Amén. El punto A, ¿cómo se ofrece esta invitación? Con un ruego. Amén. Pablo hace un ruego a sus discípulos, nos hace un ruego a nosotros, una súplica, que debemos presentar nuestro cuerpo en santidad, en un sacrificio vivo delante de Dios. La súplica o el amor que muestra el apóstol por todos nosotros no es el lenguaje de la gracia, el lenguaje con el que habla el Señor Jesucristo a cada uno de nosotros, cómo debemos de presentarnos delante de Él. El apóstol, en el momento que conoció al Señor, tuvo un cambio radical, o sea, fue momentáneo el cambio de él. Así tenemos que ser cada uno de nosotros, que haya en nosotros ¿qué? Un cambio de ser un hombre perseguidor de la iglesia, de tal vez orgulloso, no tenía amor por las personas, vino a ser, después de que conoció al Señor, vino a ser otro hombre, un hombre lleno de humildad, de amor y de servicio. Importante en el cristiano el amor y el servicio, eso lo enseña el Señor por medio de Pablo. Amén. Vamos a 1 Corintios capítulo 4 versículo 16. ¿Qué nos dice la palabra? Por tanto, os ruego que me imitéis. ¿Qué dice el apóstol? Por tanto, os ruego que me imitéis. Debemos de ser imitadores primeramente de Cristo y luego del apóstol. Amén. Porque fue un ejemplo en el cambio que hizo de ese viejo hombre al nuevo hombre en Cristo. Así se debe mostrar el cristiano de hoy en día, que haya un cambio, que no sea solamente las palabras las que hablen por él, sino su testimonio, su ejemplo a seguir. ¿Amén? Amén. También Efesios 4:1 y 2, pero vamos a leer primero Efesios 4:1, que el apóstol Pablo también nos recomienda. Amén, Efesios gloria a Dios. 4, ¿qué? 4:1. Dice: yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados. Amén. El apóstol, en el momento que conoció al Señor, quedó preso en él. Así debemos de ser nosotros, estar presos en el Señor Jesucristo, obedientes a su palabra, a su llamado. Y da un ejemplo del cambio de que él hizo
del viejo hombre al nuevo hombre en Cristo. En el versículo 2 nos dice, con toda humildad y mansedumbre, soportados con paciencia los unos a los otros en amor. después de ser un hombre orgulloso, porque debía de ser orgulloso el apóstol por el estatus que tenía, pero vino a ser humilde a los pies del Señor. Gloria a Dios. Amén, aleluya. En humildad y mansedumbre, después de ser un hombre que todo mundo le tenía miedo, que los cristianos le corrían, le huían, hubo un cambio en él que ni los mismos apóstoles le creían. Ese cambio se debe ver en nosotros hoy en día, en nosotros los cristianos, los que seguimos el Evangelio de Cristo, que seguimos los pasos del Señor, que lo tenemos a Él como ejemplo. Gloria a Dios, aleluya. Amén, gloria a Dios. Por eso, ¿a qué se le invita al creyente? A presentar su cuerpo en un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Tiene que ser su cuerpo. Dios no está principalmente interesado en su tiempo o en los talentos o en el dinero que usted tenga o en los cartones que haya ganado por los estudios que haya tenido. Dios está interesado en el cuerpo de las criaturas redimidas por la sangre de Cristo. Por lo tanto, debemos de presentar este cuerpo en un sacrificio vivo, santo delante de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Poderoso es el Señor. Primera de Corintios 3:16, ¿qué nos dice? 3:16. Primera de Corintios 3:16 nos dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? No debemos de olvidar que somos, ¿qué? Templo de Templo de Dios y que el Espíritu Santo mora en nosotros. Por lo cual debemos honrarle, debemos de presentarnos diariamente en sacrificio vivo, evitando pecar contra Dios, evitando pecar contra aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Y en 1 Corintios 6, versículo 19-20. 1 Corintios 6:19 dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no soy vuestro? Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. No hay que ignorar, no hay que olvidar que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis y es de Dios y que no es vuestro. Por lo tanto, este cuerpo tenemos que respetarlo, guardarlo, guardar nuestros ojos de lo que ven, nuestra boca de lo que habla. Gloria a Dios. Gloria a Dios. También como Aleluya. algo que dice Pablo ahí, dice, no ignoréis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros. Tenemos que siempre estar bien presentes y seguros que somos, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que el Señor no solamente, muchos nos teníamos como esa confusión de decir, no, es que el Señor solamente mira nuestro corazón. No. Aquí muy clarito dice que somos templo del Espíritu Santo. O sea, el Señor, nos tenemos que guardar para Él, en todo. Muchas veces ni nos cuidamos en nuestra forma de alimentarnos. Si somos templo, tenemos que cuidarnos en nuestra forma de alimentarnos, tenemos que hacer ejercicio, tenemos que cuidarnos, porque dice la palabra de Dios que si nosotros destruimos este templo, ¿cómo lo destruimos? Porque no nos sabemos alimentar, porque no hacemos deporte, porque no nos cuidamos. En nuestra forma de vestir también tenemos que saber cómo vestirnos,
como templo del Espíritu Santo de Dios, pedirle, Señor, ¿cómo te agrada a ti que me vista como hija tuya, Padre? ¿Cómo te agradaría a ti que yo me vista? Porque es que muchas veces nosotros ¿qué hacemos? Es mirar modas. Ay, si aquella se vistió así, pues yo me voy a vestir así. Pero ignoramos que somos templo del Espíritu Santo y que tenemos que cuidarlo. El Señor dice que Él es santo y que quiere que nosotros también seamos ¿qué? Santos. Entonces guardar que este es templo del Espíritu Santo, acordarnos siempre de eso, pedirle al Señor la guianza siempre. Señor, ayúdanos, Señor, cómo debemos cuidar este templo para que te agrade a ti, porque si no, dice Él que no destruirá, el que no lo guarde, ¿qué? Destruirá este templo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en eso. Amén. Amén, gloria a Dios. Cuando uno cuida el cuerpo, debemos de saber que el cuerpo no es para tatuarlo. Cuando uno lo hace en la ignorancia, sin el conocimiento de Dios, comete el error, pues listo. Pero cuando ya tenemos el conocimiento, da tristeza atentar contra el mismo cuerpo. Cuando nos mandamos a hacer tatuajes, a uno le da dolor cuando ve personas que han asistido a este lugar o que son cristianos o dicen ser cristianos y de un momento a otro resultan con tatuajes. Eso es atentar contra el cuerpo. Y el cuerpo debemos de cuidarlo para presentarlo a Dios. Tiene que ser su cuerpo vivo. Leía en Filipenses 1:21 que el apóstol dice, para mí el vivir es Cristo y el vivir es ganancia, el morir es ganancia. Pero muchos de nosotros hoy en día, muchos cristianos, preferimos decir morir para Él que vivir. Y mientras vivamos en este cuerpo, mientras tengamos vida, debemos de vivir para el Señor, de presentar nuestro cuerpo ¿en qué? En un sacrificio vivo y agradable a Él. No como si fuéramos muertos primero, no, como vivos. Estamos vivos, debemos de vivir para el Señor. Amén. 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 Apartándonos de qué? De toda cosa que ofende a Dios. De todo aquello que en el hombre viejo fuimos en el pasado. Pero ahora en Cristo somos nuevas criaturas, por lo tanto debemos de guardar nuestro cuerpo de pecado, guardar nuestros miembros. Amén. Gloria a Dios. También de la fornicación, del adulterio, también tenemos que guardar nuestro cuerpo en eso. Decía mi esposo, en lo que nuestros ojos ven. Tener mucho cuidado que es lo que vemos, los programas que vemos, porque muchas veces ni nos cuidamos en eso. Ay, aquel programa está bueno, miremos, y antes traemos a nuestros hijos a que vean esos programas. No, tenemos que también en eso tener mucho cuidado, porque hoy en día, ¿qué ha hecho Satanás? Ha minado mucho por medio de la televisión, de los programas, por la pornografía, por muchas cosas ha mandado el enemigo hoy en día a hacernos que, mejor dicho, que no guardemos nuestro cuerpo para el Señor, sino que estemos ahí pegados, ahí, cuando el Señor dice que no. Mucho cuidado en eso, en guardar nuestro cuerpo para el Señor, nuestros ojos, ¿qué están viendo? ¿Cuáles son los programas? Nuestra boca, ¿qué está hablando? ¿Cuál es nuestra forma de hablar? ¿Cómo estamos? Decía mi esposo, nosotros tenemos que ser ejemplo. ¿Cómo hablamos? En nuestro hablar también, nuestra forma de hablar. Muchas veces no sabemos ni cómo dirigirnos a una persona o cómo es nuestra forma de hablar como cristianos y viene cualquier amiguito así a hablarnos y se nos olvida y empezamos a hablar conforme ellos hablan, el hablar de ellos. Cuando dice el Señor que tenemos que ¿qué? Guardarnos en eso. Guarda lo que habla, cuidado nuestra boca lo que habla. Entonces guardarnos en eso, que si ellos hablan así, si uno les puede decir no, así, o si no retirarlos. Es mejor,
Mejor retirarnos y no hacernos partícipe de esas habladurías. Es mejor guardarnos en eso, tener mucho cuidado cómo hablamos, en la forma que hablamos. Amén. Y lo que vemos. Y en todo tenemos que cuidar mucho nuestro cuerpo porque es templo del Espíritu Santo. Y tenemos que pedirle mucho a Él. ¿Quién más que Él nos puede dirigir en eso? En cómo, qué le agrada a Él. ¿Qué le agrada a Él? De verdad que si yo la otra vez le decía yo a Él en una oración, Señor, a ti, ¿cómo te agradaría, cómo te agrada que yo me vista? Nosotros nos veníamos con mis hijas corriendo porque nosotros vivimos bien abajo, nos veníamos corriendo y a mí me gusta siempre usar mi falda larga para venir a la iglesia. Entonces nos veníamos rápido y corriendo cuando salían y nos decían, uy, allá van las monjas, allá van las aleluyas, allá no sé qué, y se burlaban de nosotros y nosotros, sigamos. Pero entonces que eso es cuidar nuestro cuerpo, ¿cierto? Cuidar nuestro cuerpo. Decía una vez el pastor, los equipos, ¿cómo se diferencian? Por las camisetas, ¿cierto? Por el color, todo. ¿Cómo se diferencia una cristiana a una que no conoce al Señor? Por su forma de vestir, por su forma de ser, de hablar, ¿cierto? En eso hay una gran diferencia, porque hoy en día hay muchas modas. Entonces nosotros como cristianas tenemos que diferenciarnos en eso, porque hoy en día uno ve lo mismo una cristiana que una de afuera, entonces uno dice, ¿en qué nos estamos diferenciando? Cuando el Señor dice que tenemos que guardar este cuerpo, ¿cierto? Tenemos que ser diferentes, tenemos que mostrarlo a Él en toda nuestra forma de ser, que somos verdaderamente ese sacrificio vivo, porque a las jóvenes les cuesta, y eso es lo que el Señor pide, obediencia, guardarnos en un sacrificio vivo. Y cuesta ver tal vez a las jóvenes de afuera bien maquilladas, con unas minifaldas, mostrándose, y entonces ellas dicen, a mí me cuesta, pero sé que eso le agrada al Señor, y por ese sacrificio vivo voy a hacerlo, voy a guardarme y no voy a ser igual a ellas. Amén. Amén. Gloria a Dios. Seguimos, tiene que ser un cuerpo vivo y santo. ¿Por qué se le invita al creyente a hacer esto? Porque ya ha experimentado la misericordia de Dios. ¿Cómo se experimenta esa misericordia? Cuando hay amor hacia los demás, cuando tenemos un corazón perdonador, cuando obedecemos esta palabra, cuando nos sujetamos a aquellos que nos lideran. Amén. Ahí se ve la misericordia de Dios, se experimenta la misericordia de Dios. Si miramos otras confesiones o religiones, hacen del sacrificio la raíz de la misericordia, pero el cristianismo convierte la misericordia en la flor del evangelio, en la flor. ¿Por qué? La misericordia, convertirla en la raíz, queda sepultada. Amén. Nadie la ve. Pero nosotros hacemos la flor de la misericordia porque nos ven el cambio que hay en cada uno de nosotros como cristianos. Y ahí reflejamos la gracia del Señor, la gracia del Señor Jesucristo. Nosotros no necesitamos flagelarnos la carne como hacen otras religiones que creen que eso le agrada a Dios. Si miramos la historia en Primera de Reyes 18, cuando el profeta Elías, ¿cómo se dice? Discutía o competía con los profetas de Baal, con esos 400 profetas de Baal. Los profetas de Baal creían que era por el sacrificio humano, en la carne, que llegaban, se acercaban a Dios o que el Dios de ellos los oía. Pero el sacrificio de Elías era sacrificar la carne al pecado.
Amén. Sacrificar su cuerpo, apartarse del pecado. Ese es el sacrificio que a Dios le agrada. Por eso nosotros hacemos del sacrificio la flor, porque la flor sale donde todos la vean. La raíz se queda oculta. Porque no es solamente el curso de la acción apropiado o requerido, sino el camino práctico y razonable, lo que le agrada a Dios. Por eso Dios en esta tarde le dice al pecador, en Isaías 1:18, ¿qué le dice? Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios. Dice, venid luego, dice Jehová, Estemos a cuenta. y estemos a cuentas. de nuestros pecados. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. No interesa a Dios el pecado que usted esté cometiendo. Si usted se arrepiente, si usted lo confiesa con su boca, Dios se lo perdona. Pero de ahí en adelante tendrá que ser una nueva criatura, una criatura que presente su cuerpo en sacrificio vivo delante de Dios, que a diario le haga así al pecado, lo pare. No entro más allá, estoy fuera de eso ofende a Dios. No lo puedo hacer porque ya vivo para Dios. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Poderoso es el Señor. Por eso el Dios le dice al creyente, o al cristiano, o al santo de este tiempo, presenta tu cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es el culto racional. Lo apropiado y práctico para el santo es entregarle su cuerpo a Dios, no es solamente el corazón. Nos equivocamos cuando decimos que Dios mira solamente el corazón, porque también mira es todo nuestro cuerpo, todo nuestro ser. Por eso con nuestro cuerpo no podemos servirle al pecado y servirle a Dios. Por eso la palabra es clara y dice que de una fuente no pueden salir dos clases de agua, agua dulce y agua amarga. Tiene que ser de un solo sabor. O le sirve como esclavo al pecado o le sirve a Cristo. Gloria a Dios, aleluya. Amén. Porque poderoso es el Señor, amén. Amén. Y dése cuenta que eso tiene unos resultados. ¿Cuáles son los resultados de obedecer a la invitación? El creyente no será conformado o moldeado desde afuera por el mundo. El creyente será transformado desde adentro por la renovación de su mente. Ese es uno de los privilegios. Cuando nosotros leemos la palabra, las escrituras, meditamos en ellas y las ponemos por obra, nuestra mente es renovada, nuestro cuerpo es renovado. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Efesios 4:23 nos dice que es por la renovación De nuestra mente. de nuestra mente que viene la santificación de nuestro cuerpo, 4:23. cuando hacemos el sacrificio. 4:29. 4:23. Efesios. Dice, y renovados en el espíritu de vuestra mente. ¿Y renovados qué? En el espíritu de nuestra mente. Es aquí cuando la palabra nos limpia, la palabra nos enseña, cuando nosotros nos sujetamos a esa verdad. No es a otra cosa, sino a la palabra de Dios que tenemos que sujetarnos. Amén. Amén. Buscaba el término de la palabra transformada y proviene del griego. Y encontraba una frase que se lee metamorpeo, pero se pronuncia metamorfeo, de donde sacamos nuestra palabra metamorfosis. Vea qué hermoso es el Señor, hasta la naturaleza, por medio de la naturaleza, nos enseña de lo importante que es que
que haya un cambio en el ser humano, en el cristiano. Vea, de ahí sacamos la palabra que habla del cambio biológico, de un gusano de seda a una hermosa mariposa. ¿Qué es un gusano de seda? Para aquellos que han visto un capullo de un gusano de seda colgando de una mata o de un árbol, porque eso se encuentran en el monte, pero son capullos que uno no le da deseo de tocarlo, o sea, es feo. Eso es un cristiano cuando no lo ha cobijado la gracia, cuando todavía tiene algo que cambiar. Hasta la gente le hace a uno como el chai, ¿sí? Mientras que cuando el gusano cambia y se convierte en una mariposa, todo el mundo quiere que la mariposa, tiene que ver con la mariposa, y si la mariposa se le arrima, le pone la mano para que se asiente ahí, por los colores tan bonitos que tiene. Así es un cristiano cuando se convierte realmente a Cristo y a su palabra. Aquellos que de pronto lo rechazaban, se acercan, así sea por curiosidad, pero dicen algo le pasó a esa persona, porque de pronto ellos no entienden, pero uno sí entiende que hubo un cambio en nuestras vidas, así como ese gusano cambió de gusano a mariposa, así debemos de cambiar nosotros, resplandecer con la luz del Evangelio. Resplandecer en Cristo, gloria a Dios, porque poderoso es el Señor. Esa misma palabra la podemos usar en Mateo 17:2, gloria a Dios. Gloria a Dios. En la transfiguración de Jesús. Léalo. Mateo 17, versículo 2. En la transfiguración del Señor Jesús. Dice: y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Gloria a Dios, aleluya. ¿Qué hubo en él? Sí hubo un cambio, ¿no? De un cuerpo terrenal a un cuerpo espiritual. Y también nos enseñó ¿qué? Obediencia, sujeción, porque así como él se sujetó al Padre, debemos de nosotros sujetarnos a Él, a su palabra. Ese es el código del cielo, para nosotros vivir conforme las leyes de Dios, no conforme las leyes del mundo, sino conforme a las leyes de Dios. Es la única manera que el cristiano puede ser renovado, cuando se sujeta a esta palabra y entiende que debe presentar su cuerpo diariamente en un sacrificio vivo que le agrade a Dios. Amén. Dios ama al pecador, pero no ama el pecado. Por lo tanto, nosotros como hijos de Dios, como cristianos, como seguidores de Cristo, debemos de sacrificar las cosas que interrumpen la comunión con el Señor. La obediencia a su palabra, la sujeción a los ministros que nos pastorean. El Señor Jesucristo fue ejemplo. Él se sujetó a su Padre, a hacer las cosas que Él le mandó. Y después a Él se le sujetaron los apóstoles. Y ahora nos toca sujetarnos a nosotros como hijos de Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Esa transformación se refiere al acto del creyente mediante el cual arregla su posición exterior para que se ajuste a su condición interior. O sea, cuando usted arregla lo de afuera, se sujeta a lo de adentro, a lo espiritual. Pero no puede arreglar, decir que solamente lo de adentro y lo de afuera no lo arregla. Tiene que arreglar lo de afuera para que se sujete a lo interno, a lo espiritual, para poder vivir una vida santa, una vida agradable al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Poderoso es el Señor.
¿Qué nos dice Primera de Pedro 1:14? Santo Gloria a eres, Dios. Señor. Primera de Pedro. 1:14. Ya enseñas. Dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníamos, estando en vuestra ignorancia, porque éramos ignorantes, no conocíamos la gracia, no conocíamos la misericordia de Dios, pero en su infinita misericordia un día nos llamó, nos dio ese privilegio tan grande, porque es un privilegio grande haberle conocido al Señor y que nos fuera sacado de la inmundicia en la que andábamos. Por eso, como agradecimiento a Él, porque no le podemos pagar el sacrificio que Él hizo, entonces como agradecimiento debemos de sacrificar este cuerpo, sacrificar esta carne, apartarse uno del pecado. Si éramos adúlteros, no, fuera. Si éramos groseros, fuera. Si éramos mentirosos, fuera, no le agrada a Dios. Entonces, a la medida que usted estudia la palabra, su mente se le va renovando y va aprendiendo qué es lo que le agrada a Dios y qué es lo que le ofrende. Y ahí usted se va apartando. Por eso la palabra es clara y dice: escudriñar las escrituras, porque en ellas nos parecéis que está la vida eterna, mas ellas son las que dan testimonio de mí, dice el Señor. Es ahí donde hallamos los pasos para santificarnos, los pasos para agradecer a Dios por esa obra tan grande que Él hizo en la cruz del Calvario. Amén. En 1 Juan 2:15 nos dice: Primera de Juan 2:15 nos dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. No debemos de engañarnos. Si todavía queda algo de amor por las cosas que hacíamos antes de conocer al Señor, debemos de dejarla, porque nos engañamos. Si uno ama al mundo, el Señor no está en nosotros. Nos engañamos a nosotros mismos. Amén. Amén. Por eso es importante mirar qué nos queda de lo que éramos antes de llegar al Señor. Yo siempre me gusta ese versículo que habla de esas pequeñas zorras que dañan el viñero. De eso, de esas pequeñas zorras, esas pequeñas cositas que a veces nos parece que no son, pero que sí nos dañan la comunión con el Señor, es de las que debemos de tener cuidado. Gloria a Dios. Por eso también en Romanos 12 habla de la renovación de su mente. Esta renovación diaria es la única y verdadera protección que tiene el cristiano contra todo fracaso, contra todo ataque del enemigo, contra toda tentación. Recuerden que el hombre nunca es tentado, o el cristiano nunca es tentado por Dios. Toda tentación viene de parte del enemigo, por eso debe tener cuidado. Del Señor vienen las pruebas, porque Él prueba a sus criaturas. Gloria a Dios. Amén. Gloria Poderoso, a Dios. santo. Cuando el cristiano entiende, el creyente, entonces estará en condiciones de discernir y llevar a cabo la perfecta voluntad de Dios para su vida. Cuando entiende esos principios que el Señor ha dejado, y se verá a sí mismo como Dios le ve a él, y no tendrá de sí más alto concepto que el que debe tener. Nosotros no debemos de tener más alto concepto que los demás hermanos. Todos somos iguales delante de Dios. Rico, pobre, blanco, negro, todos seremos iguales delante de Dios. Por lo tanto, no tenemos por qué tener más alto concepto que los demás. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Gloria a Dios.
Poderoso es el Señor. Gloria a Dios. Así que, hermanos, les dejo ese capítulo de Romanos, capítulo 6, perdón, para que meditemos en él. No solamente leerlo, sino meditar en los pasos que Dios por el medio del apóstol nos enseña para vivir una vida santa y recta delante del Señor. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Que Bueno, Dios le bendiga a los hermanos. Vamos. Mi esposa. el sacrificio vivo para el Señor también es la obediencia. Amén. Dice que a nosotros nos cuesta mucho, y eso es lo que el Señor quiere, que nos cueste, que sea un sacrificio vivo, que cueste. Nos cuesta que obedecer, ¿cierto? Nos cuesta mucho obedecer. Los jóvenes les cuesta mucho obedecer a sus padres. A nosotros, las casadas, nos cuesta mucho obedecer a nuestros esposos, sujetarnos. La palabra de Dios dice, esposas estar sujetas a sus esposos, nos cuesta. Pero ese es el sacrificio que el Señor nos pide a nosotros, que nos cueste esa obediencia, hacer esa obediencia al Señor. Si no obedecemos, ¿qué pasa? Pues ¿qué pasa cuando nosotros no obedecemos? Por eso es que viene el castigo del Señor, ¿cierto? Vienen las reprensiones del Señor. Entonces, ¿qué nos pide el Señor? Obediencia. Es muy importante el obedecer la palabra del Señor. Si en la palabra del Señor dice que tenemos que estar sujetos a nuestras autoridades, nos toca estar sujetos a nuestras autoridades. Si dice la palabra del Señor, esposa, sujétese a su esposo, sujetémonos a él, obedezcamos. Si obedecemos, viene ¿qué? La bendición del Señor. Pero si no obedecemos, viene también la reprensión del Señor. Entonces, a nosotros, ¿qué pasa cuando no obedecemos? Cuando no obedecemos nosotros, lo que pasa es que hemos dejado la prioridad a Dios. O sea, el Señor ya no es nuestra prioridad cuando no lo obedecemos a Él. Cuando lo obedecemos a Él, Él es nuestra prioridad. Y cuando dejamos de obedecerlo a Él, Él es nuestra prioridad. Dejamos de que Él sea nuestra prioridad. Entonces es muy importante la obediencia. Para mí el sacrificio vivo que debo presentarle al Señor es la obediencia, obedecer. El obedecer es el todo. Dice en Primera de Samuel, dice que lo que más leamos Primera de Samuel 15. ¿Ya dijo? Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Primer libro de Samuel. 15. ¿Ya? Ya no leí. Primer libro de Samuel. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Bueno, se nos ha agotado el tiempo, se nos ha cortado. Vamos a estar orando. Mi esposa va a estar orando por los hermanos que tienen petición, que piden por sanidad. Amén. Amén. Voy a dar los nombres. La hermana Edilma y Humberto piden sanidad. Por el hermano Luis Mancera, sanidad. Por María Mirque, sanidad por el padre. Por Mariela Rodríguez, sanidad. Por el hermanito Tiago, la hermana Diana, sanidad. Aura María Barreto, sanidad. Lucía Sotelo, sanidad. Carmen Ariza y hija Claudia, por rebeldía. Y familia Sosa Carreño, bendición. Que sea Dios allá Fortaleciendo a la hermana. fortaleciéndola. Por la hermana Raquel Guaqueta, sanidad. Y Carolina Cortés, por los miomas, por sanidad. Amén. Mi hermana, mi esposa va a estar orando porque sea Dios obrando
en ellos. Amén. Vamos a estar inclinando nuestros rostros y vamos a estar dándole gracias al Señor por este precioso momento. Y bendito Padre Celestial, en este momento, Señor, nos presentamos delante de ti, delante de tu presencia, en el nombre del Señor Jesucristo, Padre. En esta noche, Padre precioso, queremos darte muchas gracias por el privilegio de estar en este lugar, Padre hermoso, Señor. Queremos darte muchas gracias, Espíritu Santo, por tu presencia, por estar en este lugar con nosotros, Padre hermoso, Señor. También, Padre hermoso, Señor, te pedimos por cada una de las peticiones que están aquí escritas, Padre hermoso. Mira la petición de la hermana Edilma, el hermano Humberto, la sanidad, Padre. Declaramos en el nombre del Señor Jesucristo que está hecha, Padre. Que tú obras, Señor precioso, que para ti nada es imposible, Señor precioso. Declaramos al hermano Mancera, al hermano Luis Mancera, la sanidad por completo en su cuerpo, Señor precioso. Gracias, Señor, porque sabemos, Señor precioso, que tú obras, Padre precioso, Señor. También oramos por la hermana María Mirque, la sanidad del Padre. Gracias, Señor precioso. La hermana Mariela Rodríguez, esa sanidad, Padre, está hecha en el nombre del Señor Jesucristo, Padre. Por el hermano Tiago y la hermanita Adriana, por el hermano Sergio, por la sanidad de ellos, Padre precioso, Señor. Muchas gracias, Padre precioso, por la hermana Aurora María Barreto, por esa sanidad por completo, Padre precioso, Señor. Gracias por esa sanidad que has hecho en mi vida, Padre precioso, Señor. Por la hermana Carmen Ariza, la hija Claudia, por la rebeldía, Padre. Te pedimos, Padre precioso, Señor, que reprendas todo espíritu de rebeldía que ha venido sobre ella, Padre precioso, Señor. Que seas tú, Padre precioso, Señor, llevándote, echando fuera todo espíritu de rebeldía en el nombre del Señor Jesucristo. Reprendemos todo espíritu de rebeldía que ha venido sobre ella en el nombre del Señor Jesucristo, Padre precioso, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque tú obras, Señor precioso, Señor. Por la familia Sosa Carreño, Padre. Bendiciones sobre ellos, Padre precioso, Señor. Que seas tú trayendo, Padre, esa paz a la hermana, Señor precioso, esa paz tuya, Padre, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que guarde su mente y su corazón en Cristo Jesús, Señor nuestro, Padre. Trae esa paz tuya, Padre, que solo tú puedes traer a nuestras vidas, Padre precioso, Señor. Gracias por la sanidad de la hermana Raquel Huáqueta, Padre precioso, Señor. Declaramos sanidad por completo sobre ella, Padre precioso, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo, pedimos por la hermana Carolina Cortés, Padre precioso, Señor. Pedimos por ella, Padre precioso, para que esos miomas, Señor precioso, reprendemos todo espíritu de enfermedad, de muerte, en el nombre del Señor Jesucristo, sobre cada uno de ellos, Padre precioso, Señor. Que seas tú, Espíritu Santo, Señor, viniendo y trayendo sanidad sobre cada vida, sobre cada corazón, Padre precioso, Señor. Que seas tú trayendo, Padre precioso, Señor, esa sanidad por completo, Padre, porque sabemos en quién hemos creído, Padre precioso, Señor. Solo tú traes la sanidad por completo, Padre precioso. Tú eres el médico de médicos, Padre precioso, Señor. Tú eres Jehová Rafa, Padre, el sanador, Padre precioso, nuestro médico, Padre precioso, Señor. Muchas gracias, Señor, y declaramos, Señor precioso, la sanidad de cada una de ellas, Padre, por cada petición de cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, Padre precioso, Señor, allí en sus hogares, Padre. Que seas tú multiplicando ese pan, Padre precioso, Señor. Esa alacena, que seas tú llenando esas alacenas, Padre precioso, Señor. Que seas su cobertura sobre cada uno de ellas, de ellos, Padre precioso, Señor. Tu cobertura, Padre. Muchas gracias porque hasta aquí hemos visto tu fidelidad para con cada uno de nosotros, Padre precioso. Porque hasta aquí nos has guardado, Padre precioso, Señor. Como dice tu palabra, tú eres ese muro fortificado alrededor nuestro, Padre precioso, Señor. Tú eres muro y antemuro alrededor nuestro, Padre precioso, Señor. Por eso declaramos que ninguna arma forjada
forjada contra nosotros prosperará, Padre precioso, Señor. Muchas gracias, precioso Señor. Muchas gracias por ese amor tan grande que tienes para cada uno de nosotros, Padre. Gracias por tu protección, gracias por tu fidelidad, Padre. Aunque nosotros somos infieles, tú eres un Dios fiel, lleno de amor y de misericordia, Padre precioso, Señor. Por eso te alabamos, te bendecimos, te exaltamos. Eres digno de suprema alabanza, eres digno de adoración, eres digno de exaltación, Padre. Gracias, Señor, gracias. Muchas gracias te damos en el poderoso nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Y amén. Padre. Que Dios les bendiga a los hermanos y hasta la próxima. Gracias, hermanitos. El Señor les bendiga. Los extrañamos mucho. Un abrazo fuertísimo para cada uno de ustedes. Amén. Amén y amén. Hoy necesito algo más, necesito nueva unción, mi alma quiero restaurar, solo tú, Dios, lo lograrás. Dame tu amor, dame tu paz, solo tú, Jesús, lo puedes dar. Fuego de Dios derramarás y mi alma te pedirá. Fuego de Dios, queremos fuego de Dios. Abre los cielos, envía tu santo fuego de Dios. Derrama fuego de Dios. A tu lado por siempre, Jesús, yo quiero estar. Hoy necesito algo más, necesito nueva unción, mi alma quiero restaurar, solo tú, Dios, lo lograrás. Dame tu amor, dame tu paz, solo tú, Jesús, lo puedes dar. Fuego de Dios derramarás y mi alma te pedirá. Fuego de Dios, queremos fuego de Dios. Abre los cielos y envía tu santo fuego de Dios. Derrama fuego de Dios. A tu lado por siempre, Jesús, yo quiero estar. Quiero decirte hoy que agradecido estoy por lo que has hecho en mí. Te debo lo que soy. Quiero decirte hoy que agradecido estoy por lo que has hecho en mí. Por eso con esta canción que